Entonces hoy día nos toca la dirigida número 8, que tiene varios temas en realidad. Se han juntado algunos temas de teoría de la producción o teoría de la firma que vamos a tener que desarrollar hoy. Por ejemplo, la parte 1 trata sobre elasticidad de la oferta. Tenemos algunos ejercicios ahí. Luego tenemos equilibrio de mercado. Tenemos también 4 o 5 ejercicios, 6, 7 ejercicios. Y en ellos vamos a calcular los equilibrios, tanto el Q de equilibrio, el precio de equilibrio, al excedente del consumidor, el excedente del productor, todo ello. Y creo que vamos a ver algunas intervenciones del Estado, si no es esta, ya en la última dirigida del semestre. Entonces empecemos. Parte 1, elasticidad de la oferta. Entonces, cuando hablamos de elasticidades, creo que ya lo hicimos en el caso de la teoría del consumidor. O sea, las elasticidades son un tema que aparece no solamente en economía, sino en otras áreas del conocimiento, como en química, física, ingenierías, un montón de cosas. La idea de las elasticidades es medir el cambio porcentual en una variable ocasionada por el cambio porcentual en otra variable. Entonces, cuando yo pongo delta X, por ejemplo, estoy diciendo en cuánto ha cambiado el valor de X de un momento a otro momento. Por ejemplo, si X es el precio del pan, el precio inicial era, digamos, 10 centavos y el precio final es 9 centavos. Entonces el delta ahí sería 0.01, la diferencia. Si yo divido esa variación en monto entre el X inicial, que sería 0.10, en este caso, así sería, ¿no? 0.10. Acá me daría la variación porcentual. Sería 0.01 entre 0.10 sería 10%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el precio ha variado en 10%. Entonces, solamente delta X es la variación de X en monto. Cuando lo dividimos entre X, es la variación porcentual de X. Igualito, si agarramos otra variable, digamos delta Y entre Y, es lo mismo, ¿no? La variación porcentual de Y. Si nosotros dividimos esos dos cocientes, nos va a dar la elasticidad de Y sobre X. Es decir, cuánto cambia X en porcentaje cuando Y varía en 1%. Por ejemplo, si eso me sale 1, yo sé que 1 está dividido entre 1. Eso quiere decir que cuando X aumenta en 1%, pero cuando Y aumenta en 1%, X aumenta en 1%. Si me sale menos 2, yo sé que menos 2 está dividido entre 1, entonces digo que cuando Y aumenta en 1%, X disminuye en 2%. O es lo mismo decir que sería más 2 arriba y menos 1 abajo, ¿no? Entonces también podría interpretarse como que cuando disminuye Y en 1%, X aumenta en 2%. Entonces a eso se refieren las elasticidades. ¿Cuánto cambia porcentualmente una variable cuando la otra cambia en 1%? En el caso, bueno, esto podemos escribirlo de esta forma, ¿no? Yo puedo escribir esto así. Y eso aproximadamente es igual a derivada de X respecto a Y multiplicado por Y entre X. Aproximadamente porque las derivadas son una aproximación, no son el valor exacto. Pero usualmente utilizamos esta expresión porque matemáticamente es más fácil de calcular. Eso es una elasticidad.
Cuando aplicamos la elasticidad a la oferta, vamos a encontrar la elasticidad arco cruzada, por ejemplo. O también otros tipos de elasticidades. Vamos a ir viendo qué elasticidades tenemos. Entonces, recuerden esto. Esto es una elasticidad. Ahora empecemos a ver. Nos vamos al ejercicio 1. La empresa vende los productos X y Y. El precio de al primero, que es X, precio de X, es 30. Comercializa 200 unidades. Y del bien Z logra vender 400 unidades. Para aumentar sus ventas, decide disminuir el precio de X a 20. Precio de X a 20. Pero esta variación produce una baja en la venta de Z en 80 unidades. O sea, la variación del Q de Z es igual a menos 80. ¿No? ¿Por qué? Porque inicialmente era 400 y ahora va a ser 320. Igual puedo ver la variación del precio de X. Antes era 30, ahora es 20. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha reducido en 10 unidades. Pues delta precio de X es igual a menos 10. ¿Qué más necesito saber? Nada más, creo. Okay. Entonces vayamos a la pregunta A. Calcule la elasticidad arco cruzada de Z. Entonces, la elasticidad arco cruzada de Z nos está diciendo lo siguiente: elasticidad arco cruzado de X. Me está diciendo cuánto varía la cantidad de Z cuando el precio de X varía en 1%. O sea, que sería por precio de X entre cantidad de Z. Yo ya tengo mi delta de Z, que sería menos 80. Tengo mi delta de P, que es menos 10. Y tengo mi precio de X y mi cantidad de Z. Precio de X inicialmente era 30. Y mi cantidad de QZ es 400. Entonces, opero eso y va a salir la elasticidad. A ver, veamos. Déjenme abrir la calculadora. Entonces sería 80 por 30 entre 10 entre 400. Sería 0.6. En el solucionario hay un error, creo. Lo vamos a corregir luego. Lo correcto es lo que está en su pantalla, no es lo que está en el solucionario. Hay un error en la suma. Han sumado un valor que no deberían sumar ahí. Entonces, esto me está diciendo que de X aumenta 1%, la cantidad del bien Z aumenta en 0.6%. O lo mismo si yo lo escribo 6 entre 10, ¿no? Ambos son positivos. Entonces diría, si aumenta el precio de X en 10%, aumenta la cantidad de Z en 6%. Pero también podría ser menos, ¿no? Otra forma de interpretar sería, cuando se reduce el precio en 10%, la cantidad de Z también se reduce en 6%. Entonces, vamos a la B, que nos dice, ¿qué tipos de bienes son estos? Vamos a ver que son bienes sustitutos. ¿Por qué son bienes sustitutos? Porque si aumenta el precio de uno, lo estoy reemplazando por el otro bien, que es más barato.
Cuando tenemos esta elasticidad positiva, van a ser bienes sustitutos. Cuando esa elasticidad es negativa, diremos que son complementarios. En este caso son sustitutos. Y nos dicen de dos ejemplos de estos tipos de bienes. Los dos tipos de bienes que son sustitutos típicamente son, por ejemplo, las papas y los camotes. En gaseosas puede ser la Inca Kola, con no sé qué otra marca hay, Inca Kola, parecida. Sabor de oro, creo que es, oro, la gaseosa oro. O no sé, si hablamos de cervezas, puede ser cusqueña con Pilsen, no sé. Son sustitutos, ¿no? Si el precio de la Pilsen sube, seguro va a haber gente que va a decir, no, muy caro, prefiero comprar cusqueña que no ha cambiado de precio. Entonces la cantidad de lo que se vende de cusqueña aumenta. Bien, vamos a el ejercicio 2. ¿Hacéis preguntas, chicos? Vamos, con las siguientes ecuaciones de la oferta. Déjame un minuto. Vayamos a 2. Ok. Con la siguiente ecuación de oferta, cantidad de oferta, que es 2 más precio entre 2. Y hay otra oferta, que es cantidad 2 oferta igual a menos 2 más precio de 2. Calcular las ofertas para precios de 0 a 10 y graficar. Podemos hacer una tabla sencilla donde podemos poner el precio que puede ir desde 0 hasta 10, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cantidad ofertada para el bien 1, la cantidad ofertada en el segundo caso. Simplemente reemplazar, ¿no? Cuando el precio es 0, la cantidad va a ser 2. Cuando el precio es 1, va a ser 2.5. Cuando es 2, va a ser 3. Y así sucesivamente. 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Simplemente reemplazar, ¿no? Acá. Y ahora acá sería menos 2. Menos 2 más 0 entre 2 sería menos 2. Pero como nosotros no tenemos cantidades negativas en economía, eso va a ser 0. Menos 2 más 1 medio sería menos 1 medio, pero como es negativo, no existen cantidades negativas en economía, entonces es 0. En el siguiente va a seguir siendo negativo, entonces 0. En el caso del 3, va a seguir siendo negativo, entonces 0. Recién cuando es 4, 4 entre 2 sería 2, entonces también 0. 5, recién cuando es 5 se vuelve positivo, ¿no? Entonces sería 5 entre 2, 2.5, menos 2, 0.5. Luego va subiendo así 1, 1.5, 2, 2.5, 3.
En la parte B nos dice lo siguiente. Calcular la elasticidad para el precio 5 en ambas curvas y luego para el precio. Entonces la elasticidad, vamos a ver primero para el precio 5, cuando el precio es igual a 5, en la ecuación primera. Entonces sería derivada de la cantidad entre el precio por el precio entre la cantidad. Estamos acá, 5. Derivada de la cantidad respecto al precio. Si yo derivo esto, sería así. Derivada de la cantidad respecto al precio sería 1/2. En el segundo caso sería derivada de la cantidad respecto al precio, sería igual también a 1/2. En ambos casos es 1/2, que es 0.5, entre el precio, que es 5, por el precio, bueno, esto es así, el precio que es 5, y la cantidad, que en el primer caso es 4.5. Eso nos daría 0.56. Luego hacemos lo mismo, pero para la otra curva, para la curva 2, que es esta curva. En esta curva igual, derivada de la cantidad respecto al precio, por el precio entre la cantidad, es igual a la derivada, que es 0.5, por, en este caso, la cantidad, pero el precio es 5 y la cantidad es 0.5. Eso es igual a 5. Entonces ahora la pregunta es, estas elasticidades, ¿cómo las podemos clasificar? Se pueden clasificar de dos tipos. Una que es elástica y otra que es inelástica. Hay el caso donde hay perfectamente elástica y donde hay perfectamente inelástica. Cuando es perfectamente inelástica, la elasticidad es igual a 0, y cuando es perfectamente elástica es infinito o menos infinito. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es perfectamente elástica, quiere decir que un cambio chiquitito del precio te puede llevar a que no vendas nada. O por el contrario, un cambio chiquitito en el precio te puede llevar a que tu demanda crezca infinitamente. ¿Por qué? Un ejemplo que a veces se pone en los libros es el siguiente. Si ustedes tienen en su barrio 2 panaderías y en ambas panaderías el pan está a 10 centavos, ¿qué pasa si mañana a este panadero se le ocurre rebajar su precio a 0.9? Como están cercas o son vecinas de estas panaderías, toda la demanda se va a ir acá, a esa panadería que tiene el precio menor. Y este, que tenía el precio de 10 centavos, se va a quedar sin clientes, con demanda igual a 0. Entonces, a eso se refiere con una elasticidad infinita, que un cambio chiquito, en este caso de 10 centavos, te distorsiona totalmente todo. Te deja sin ninguna demanda, sin ninguna oferta, o simplemente te eleva al infinito tu demanda o oferta. Y cuando es perfectamente inelástica, se refiere a que cualquier movimiento en los precios no va a afectar en nada a tu cantidad producida en ese caso. Por ejemplo, en la producción, si yo produzco tortas, mi cantidad producida de tortas va a estar afectada por el precio, no sé, de los libros. No, los libros pueden aumentar de precio un montón,
y mi cantidad de tortas no va a modificarse. O el precio de los libros cae y la cantidad de tortas que yo produzco no varía. Pues a eso se refiere una elasticidad, una perfecta, un producto perfectamente inelástico. Y eso es igual, elasticidad igual a cero. Entonces, mientras más nos acerquemos al cero, más inelástico es el bien. Mientras más nos alejemos de cero, más elástico es el bien. Este 0.05 podemos decirle inelástico porque está cercano a cero, y este 5 elástico porque se está alejando del cero. Entonces, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio para el caso del precio igual a 9, que es lo que nos pide también. Eso queda para ustedes. Vayamos al C. Se puede concluir que las elasticidades son iguales para dos curvas de ofertas paralelas. Veamos. Se puede concluir que las elasticidades son iguales para dos curvas de ofertas paralelas. Veamos, grafiquemos acá. Cantidad, precio. Y tenemos una curva de oferta acá. Y otra curva de oferta acá. Podemos decir que son paralelas si es que nunca se van a cruzar. Siempre van a estar distanciadas en la misma proporción. Nunca van a chocar, nunca se van a cortar. Entonces nos dice, elasticidades son iguales. Veamos. Si yo tomo una cantidad acá, la cantidad 0, yo sé que la elasticidad es derivada del precio, no, derivada de la cantidad respecto al precio por precio entre la cantidad, ¿no? Entonces, para este punto y para este punto, según ese enunciado, debería haber la misma elasticidad. Veamos. Okay, precio 1 y precio 2. Entonces, la elasticidad para el precio, para el caso 1, que está acá, sería la derivada del precio, de la cantidad respecto al precio. ¿Cómo se nota gráficamente la derivada de la cantidad respecto al precio? Se nota en la pendiente. La pendiente es la que me está diciendo cuánto cambia eh, la cantidad respecto al precio. Entonces, en el caso del E1 y del E2, en este punto 2, sí, las pendientes son iguales. Entonces, estas derivadas sí son iguales, ¿no? Estos dos sí son iguales. De eso podemos estar seguros, porque son paralelas. Pero este precio de acá sería el precio 1 y este precio de acá el precio 2. Y las cantidades serían la misma, ¿no? El Q0. Por tanto, si bien es cierto, hay tres componentes, o bueno, dos componentes que son iguales, este componente va a ser que sean distintos. Entonces, por tanto, no van a tener la misma elasticidad. Este ejemplo quedaría más interesante si lo hago así, totalmente paralelo. Se note mejor. Entonces, este era el punto 1 y este era el punto 2. Como son paralelos, las pendientes en 1 y en 2 son lo mismo, ¿no? Pero eso no implica que tengan la misma elasticidad. ¿Preguntas de ahí, chicos?
Ejercicio 3. La elasticidad de la oferta de un determinado bien es 8. Elasticidad de un bien es igual a 0.8. Si se incrementa el precio de dicho bien en 25%, ¿qué pasará con la cantidad ofrecida del bien? La elasticidad de oferta es igual a 0.8%. Eso quiere decir que según lo que hemos visto, la variación del precio, la variación de la cantidad entre variación del precio por precio entre cantidad es 0.8, ¿no? Y nosotros habíamos leído esto como 0.8 entre 1. Cuando aumenta el precio en 1%, la cantidad aumenta en 0.8%. Ahora me está diciendo qué pasa si el precio se incrementa en 25%. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Simple, multiplico arriba por 25 y abajo por 25. Entonces, eso me sale así, 25 entre 25 por 0.8, que me da 20. Entonces, yo lo puedo interpretar como que cuando aumenta en 25% los precios, la cantidad de ese bien aumenta en 20%. Esa es la respuesta. Vayamos al ejercicio 4. Considere que las pendientes de las curvas de oferta mostradas en el gráfico son iguales a 3 medios. Demuestra que la curva A, que corta el eje Y, es siempre elástica. La curva B, que pasa por el origen, es siempre de elasticidad igual a 1. Y la curva C, que corta el eje X, es siempre inelástica. Considere la forma general, que es Q igual a más B por P. Entonces, grafiquemos simplemente. Vamos a ir a esta gráfico. Si no, déjenme copiar esta imagen a nuestra pantalla. Un segundo. Ok, ya está acá. Entonces, este es el gráfico que nos dan en el ejercicio 4. Okay. Considere que las pendientes de las curvas de oferta, las pendientes de todas estas, pendiente, es igual a 3 medios. Demuestre que la curva A, que corta el eje X, perdón, el eje Y es siempre elástica, la curva B, bueno, ya. Y considere que tiene esta forma que es Q igual a A más B por P. Ahora la pregunta es, ¿qué eje es P y qué eje es Q? Este debe ser el eje Q y este debe ser el eje P. Por convención siempre utilizamos eso, ¿no? Entonces veamos. Veamos en el caso de la curva A. Curva A. Tomemos cualquier punto de la curva A.
no sé, por ejemplo, este punto acá, este punto 1, y veamos la elasticidad en ese punto. Elasticidad en el punto 1, que sería igual al diferencial de la cantidad entre el diferencial del precio por el precio entre la cantidad, que es lo mismo a decir derivada de la cantidad respecto al precio. Entonces, veamos. Quiero saber la pendiente de esa curva. Entonces, derivo la cantidad respecto al precio. Sería igual a B. Sería igual a B por el precio, que en este caso sería 9, entre 9. Entonces sería solamente B. Ahora veamos qué valor tiene ese B. Ese B nos está diciendo la pendiente de Q. Pero el problema es que nosotros tenemos nuestra gráfica al revés. Si se dan cuenta, esta expresión está al revés. ¿Por qué? Porque el Q está en este eje y el P está en este eje. Entonces, esta pendiente de 3 medios debería ser al revés. Si lo graficamos al otro lado, tendría que ser al revés. Entonces sería 2 tercios. Entonces, ¿qué nos decían? Que la curva es siempre elástica. Sí, ¿no? A ver, veamos. Para que quede más claro, voy a cambiar esto. Sería así. P es igual a Q menos A menos B. Eso sería lo siguiente. Precio es igual a Q entre B menos A entre B, donde la pendiente es 1 entre B. No. Sería P igual a menos A entre B más, más Q entre B. La pendiente ahí sería 1 entre B. Entonces sería el inverso de esto. Pues 2 entre 3. Entonces eso sería 0 punto algo, ¿no? 2 entre 3 sería 0.66. Luego, curva B. Supongamos que el punto es este. 15 y 10. Es punto 2. Elasticidad en el punto 2 sería igual a derivada de la cantidad respecto al precio por el precio entre la cantidad, donde la derivada respecto a P sería igual a no, perdón chicos, acá no, acá es B, solamente el B. Sería 2 tercios, perdón, 3 medios. 1.5. Ok. Entonces, derivada de la cantidad respecto a P sería B por el precio, que sería 2 entre la cantidad que es 15, sería igual a 3 medios por 2 entre 15. 1 entre 5 sería simplemente 0.2, ¿no? Y la curva C
que podemos verlo en el punto, por ejemplo, no sé, este 6, 2. Lo va a ser punto 3. Entonces, elasticidad en ese punto es igual. Derivada de la cantidad respecto al precio por el precio entre la cantidad sería igual a simplemente B por el precio en ese punto 3 es 2 entre 6. B es 3 medios por 2 tercios. 2 sextos, perdón. 2 sextos. Sería 1 medio. Entonces, por ejemplo, en ese caso es 0.5. En este caso es 1.5. En este caso 0.2. Algo nos estamos equivocando acá. Veamos. 2. No, perdón. En ese punto 2, el precio es 10. Y la cantidad es 15. Acá está mal esto. Y a B, que es 3 medios por 10 entre 15, sería 5, 1. Acá la elasticidad es unitaria. Acá es elástica porque está alejada de 0. Y acá es inelástica porque está cercana a 0. Pues con eso comprobamos que son, que son según el enunciado, ¿no? Bueno, esto lo hicimos agarrando puntos, ¿no? Puntos sobre las curvas. Punto 1, punto 2, punto 3. También lo pueden hacer en el solucionario, va a aparecer seguro una forma general, no agarrando puntos, pero ambos son válidos. Cualquiera de los dos es válido. Al menos para un examen, creo que agarrar puntos como el que hice ahorita es más rápido. Hacerlo con la ecuación entera, como está en el solucionario, demora un poquito más. Entonces quizás le va a quitar un poco más de tiempo. Eso ya depende de ustedes, cuál se acostumbran mejor, en cuál son más campos. Bueno, vamos a la parte 2. Equilibrio de mercado. Ejercicio 1. Para cada uno de los siguientes casos de oferta y demanda, calcula el precio y la cantidad de equilibrio y los excedentes correspondientes por medio de la forma geométrica. Entonces, en la parte A nos dice, la demanda de un bien depende del precio, y en este caso es 1500 menos 500p, y la oferta depende del precio, donde 200p menos 100 es la expresión para esta oferta. Entonces, podemos graficar. Por convención, el precio siempre va acá y la cantidad va acá. Esta forma de nomenclatura la podemos cambiar así. Acá podemos poner, esta es la cantidad de demanda, esta es la cantidad de oferta. En equilibrio, la cantidad de demanda tiene que estar igual a la cantidad de oferta. Por tanto, 1500 menos 500p es igual a 200p menos 100. En esa expresión solamente hay p, así que despejamos, sería 700p. Y acá 1600. Se va, se va, se va, se va. Precio sería 16 entre 7. ¿No? Y eso reemplazamos en cualquiera de estas ecuaciones y nos va a dar la cantidad de equilibrio. A ver, veamos. 1500 menos 500p, 200p menos 100. Ya 200, 700p, 1616 entre 7. Esto sería 2.29 aproximadamente. Pero este es 2.29. Y la cantidad simplemente sería reemplazar
en cualquiera de las dos ecuaciones, de oferta o demanda. 1500 menos 500 por 2.29. Eso sería 355. Como gráfico, tengo que graficarlo al revés. Entonces, ¿por qué? Cuando yo tengo esta gráfica, estas expresiones de acá, estoy diciendo que el D está en el eje vertical y en el eje horizontal está el P. Pero por convención es al revés, ¿no? Por eso tenemos que despejar el P. Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente despejar el P en ambos casos. Ojo que acá ya tengo mis cantidades y precios de equilibrio. Me voy a agarrar esa cantidad. Voy a despejar. Esa ecuación de demanda la despejo. Sería 500P. 500 menos cantidad demandada. Sería precio igual 1500 entre 500, 3 menos 1 entre 500 por la cantidad demandada. Entonces, a esto se le llama la curva inversa de la oferta, de la demanda, perdón, o la demanda inversa. Igualito en el caso de la oferta, voy a despejar P. Entonces tendría acá 200P es igual a cantidad menos 100. P es igual a menos 100 entre 200 sería menos 1/2 más cantidad o 1 entre 200 por cantidad. Y esto sería mi oferta inversa, mi curva de oferta inversa. Y así ya lo puedo graficar. Por ejemplo, en el caso de la demanda, que está en rojo, me dice que el intercepto es 3. Entonces, por acá está 3. O por acá arriba. Por acá está 3. Y que tiene una pendiente negativa, y esa pendiente es constante. Esa pendiente es 1 entre 500. Entonces, tiene una pendiente negativa. Entonces, así debería ser mi demanda. Por otro lado, mi oferta me dice que empieza en menos 1/2. Es decir, empieza por acá abajo todavía. Empieza por ahí abajo y tiene una pendiente positiva de 1 entre 200. Entonces debería ser algo así. Sin embargo, otra vez repito que no utilizamos cantidades negativas, entonces toda esta parte la borro. Entonces sería mi oferta, mi demanda, y ya sé que estos puntos acá son 355 y este punto de acá es 2.29. Otros puntos que me interesan son los puntos donde está cortando la curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oferta, quiero saber en qué punto es este. ¿Qué hago ahí? Yo sé que el precio ahí es 0. Entonces, la oferta igual a 200 por 0 menos 100. Ujú. Lo mismo podemos hacer acá. Precio es igual a 0, entonces igual a 1 entre 2 más 1 entre 200 por la cantidad. ¿No? Puedo despejar, sería 1 entre 2 es igual a 1 entre 200 por Q, sería Q igual a 100. Entonces, este punto de corte es 100. Igualito en la demanda, puedo decir que Q es 0, perdón, que el precio es 0. Entonces, si el precio es 0, la cantidad sería 1500. Esto es 1500. Entonces, con eso ya tengo mis puntos de corte. Y ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente hallar lo que me piden, que son los excedentes. Entonces, los excedentes, gráficamente, se ven como la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor y lo que realmente paga.
Eso en el caso del consumidor, el excedente del consumidor. Y en el caso del excedente del productor, la diferencia entre lo que recibe con lo que realmente está dispuesto a recibir por esa cantidad que vende. Entonces, veamos. En esa cantidad 1, el consumidor está dispuesto a pagar ese precio alto, cercano a 3, pero como en el mercado solamente existe un precio, solamente paga 2.29, es decir, esto es lo que se está ahorrando nuestro consumidor. Estaba dispuesto a pagar un precio cercano a 3, pero va a la tienda y resulta que lo que quería comprar está a 2.29. Entonces, eso se llama excedente del consumidor asociado a esa primera unidad. A esa primera unidad consumida. Igualito para la siguiente cantidad, va a estar dispuesto a pagar una cantidad alta, pero solamente va a tener que desembolsar 2.29. La suma de todas esas distancias forma un triángulo y ese área del triángulo se le llama excedente del consumidor. Por otro lado, también podemos ver el excedente del productor. Resulta que para la primera unidad producida, nuestro consumidor, nuestro productor va a recibir como pago 2.29. Pero resulta que en ese punto no está dispuesto a producir nada. Eso es de la distancia. Por ejemplo, para este punto de acá, 110, por ejemplo, nuestro productor va a recibir de la persona que le compró ese bien 2.29 soles, digamos, pero el costo de producirlo solamente va a ser este. ¿Por qué? Porque la oferta representa también el costo marginal. Pues toda esta distancia es lo que ha ganado nuestra empresa. La diferencia entre lo que recibe con lo que le cuesta producir ese bien. Entonces, para todas las unidades se suma esas distancias y el área, en este caso de un trapecio, es el excedente del productor. No, simple, ¿no? Excedente del consumidor es igual al área de un triángulo, que es simplemente esta altura, que es 3 menos 2.29, por esta base, que es 355, entre 2. Ya tenemos el excedente del consumidor. Y el excedente del productor es el área de un trapecio. El área de un trapecio lo pueden calcular como ustedes quieran. Por ejemplo, pueden dividirlo en dos, ¿no? Un triángulo y un rectángulo. Pero también pueden utilizar la fórmula del área de un trapecio. La fórmula del área de un trapecio es base 1 más base 2 entre 2 por la altura. En este caso, esta es la base 1, 100. La base 2 es 355, entre 2 por la altura, que es 2.29. Y con eso tienen el excedente del productor. Entonces, sencillo, se ve de esta forma. El problema va a ser cuando nuestras curvas de oferta y demanda no sean tan bonitas como las que acabamos de ver. En ocasiones, las curvas no son lineales, sino se comportan de forma un poquito extraña. Ese es el ejemplo que se está resolviendo en el solucionario. Entonces, veamos por qué es un poquito difícil. Tengo acá la cantidad, el precio, y resulta, por ejemplo, que la demanda puede tener esta forma y la oferta puede tener esta forma. O quizás no así. Pongámoslo así. Y el equilibrio está acá. Ese es el precio de equilibrio. Esta es la cantidad de equilibrio. Ahora el problema es, ahora no puedo simplemente hallar un triángulo o un rectángulo, ¿no?
Entonces, la idea en estos casos es utilizar integrales. Y veamos cómo. Ok. Igualito, en el caso anterior, la misma intuición, ¿no? La distancia entre lo que estaban dispuestos a pagar con lo que realmente pagan, que es el precio de equilibrio, toda esa área es el excedente del consumidor. La distancia entre lo que reciben los productores con lo que les cuesta producir es el excedente del productor. ¿Sí? En ambos casos ahorita vemos que tenemos diferentes áreas. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente la siguiente forma. Nosotros recordamos que cuando estuvimos en algún curso de matemáticas y teníamos una curva, digamos así, si nosotros hallábamos la derivada o la integral, perdón, la integral definida desde A hasta B, ese numerito, la integral de la función desde A hasta B, nos iba a dar un numerito y ese numerito era equivalente al área que estaba acá, debajo de la curva. Entonces lo mismo se puede utilizar en ese caso. Hallamos integrales para hallar el área que está debajo de, de nuestra curva. Pero el problema es que acá no está debajo, ¿no? Acá está al costado. Pero como está al costado, podemos simplemente voltear nuestra gráfica. A ver si me permite hacer esto. Copiar. Pegar. Volteo. Y... Deme un segundo, quiero esto voltearlo. No sé cómo volverlo espejo. Quiero convertirlo en un espejo. Ok, no se puede. La idea es la siguiente. Quería convertirlo en un espejo. No puedo convertirlo en un espejo, no importa.
Ok, entonces nos quedamos con este gráfico de acá. Voy a copiar acá. Okay. Entonces, si esto lo pongo un espejo, me va a salir algo así, ¿no? Me va a salir que la demanda es así y que la oferta es así. Y donde esta parte es el excedente del productor y esta parte es el excedente del consumidor. Entonces, ¿qué he hecho primero? He agarrado mi curva normal, la he volteado y ahí le he vuelto un espejo. Y me ha quedado esta forma final. Entonces, en esa forma final sí puedo utilizar integrales porque ahora el área debajo de la curva verde que va desde 0 hasta el precio que era de equilibrio es simplemente el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor es igual a la integral desde 0 hasta el precio de equilibrio de la curva de oferta y el excedente del consumidor es simplemente la derivada de la curva de demanda desde el precio de equilibrio hasta un precio que seguro va a ser el lugar donde corta esta curva de demanda, hasta acá, hasta ese precio donde corta la curva. Entonces, ese es el ejemplo que les dan ahí. Es integrar un poquito más difícil, pero la idea sigue siendo la misma. Solamente que en ese caso hay que voltearlo. Vayamos al ejercicio 2. Profe, Dime. en este ejercicio la curva de la oferta como que al principio está, cambia como su inclinación. O ¿En este te refieres? sí, porque primero está expresada como si fuera una raíz y luego está hacia arriba como si fuera al cuadrado, como si fuera una función al cuadrado. Mm, ¿Te refieres a esta parte del gráfico? Claro, o sea, la curva de la oferta está como que en un, en un círculo y luego como en una curva. En la segunda parte cuando lo voltea. Ajá. Ah, a ver, lo que he hecho primero es simplemente voltearlo, pero luego al voltearlo lo he puesto como un espejo, ¿no? Acá a la mitad, imagina que hay un espejo. Ujú. Para que la oferta siga teniendo su pendiente positiva, su demanda siga teniendo su pendiente negativa. Mm, Ah, creo que ya, ya. Ya lo he volteado como un. Ah, ya. Sí, ya entendí, gracias. un espejo. Si se les hace difícil un poquito imaginar así en el espacio, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Cuando teníamos que graficar esto, que es precio en función de la cantidad, nosotros teníamos nuestro precio, bla, 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 cantidad de demanda y precio, bla, 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 cantidad de oferta, ¿no? Porque el precio que está acá solito es el que tiene que estar en el eje vertical. Cuando quiero graficar este en el otro eje, acá, cuando Q está acá y P está acá, entonces ahí es Q de oferta, que está en función del precio, y Q de demanda, que está en función del precio. Pues así deberían ser más fácil, ¿no? Simplemente es un truco para que la integral sí tenga sentido, porque la integral es el área debajo de la curva.
pero cuando teníamos el gráfico acá típico, el convencional que nos hacen hacer siempre, donde el precio está en el eje vertical, no hay un área debajo, sino hay un área al costado. A ver, una mención que quizás sea importante, porque a veces sucede, y los chicos se preguntan por qué y se estancan. El excedente del consumidor puede ser infinito, a veces, no siempre, pero el excedente del productor nunca va a ser infinito. Por ejemplo, en el mercado de insulina, la curva de oferta, perdón, la curva de demanda tiene esta forma. Y la curva de oferta tiene esta forma. Esa demanda se le llama una demanda perfectamente inelástica, porque a pesar de que el precio pueda cambiar, la demanda va a seguir siendo la misma. ¿Y por qué? Porque la insulina es un fármaco que si no lo toman los que tienen diabetes, se mueren dentro de unos días. Por tanto, las personas están dispuestas a pagar lo que sea con tal de tener su medicina. Entonces, eso implica que siempre lo van a comprar independientemente cuál sea el precio. Una demanda perfectamente inelástica. Entonces, viendo cómo se calcula el excedente del consumidor, acá sabemos que es el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, y acá decimos que todo el área de acá debería ser el excedente del consumidor y todo el área de acá debería ser el excedente del productor. Y resulta que estas distancias no tienen fin, ¿no? Son hasta arriba, hasta infinito. Entonces el excedente del consumidor en este caso es infinito y el excedente del productor simplemente es ese área triangular que está en rojo. ¿Y por qué el excedente del consumidor es infinito en este caso? Porque es la vida, ¿no? Eh, lo que estás recibiendo a cambio de pagar por insulina es un día más de vida. Y un día más de vida para las personas, usualmente, tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, por eso es que en ese caso el excedente del consumidor es gigante, es infinito. El excedente del productor nunca va a ser infinito porque un sinónimo de excedente del productor es el beneficio monetario de la firma o de la empresa. Entonces no hay un beneficio monetario infinito, ¿no? Siempre está restringido a sus costos, a su capacidad productiva, a su poder de monopolio. Inclusive los monopolios no pueden tener ganancias infinitas, tienen un tope siempre. Entonces, simplemente eso para que sepan. Yo sé que a veces cuando estamos practicando nos topamos con algún ejercicio y aparece un ejercicio donde el excedente del consumidor sale infinito y nos bloqueamos porque no sabemos si hicimos bien o hicimos mal, pero sí, es posible que exista excedente del consumidor infinito. A ver, por ejemplo, si yo tengo una oferta totalmente inelástica, que es totalmente parada, y una demanda normal, en este caso, este sería mi excedente del consumidor y este sería mi excedente del productor. ¿Ves? A pesar que hemos intercambiado, ahora la oferta es la inelástica, el excedente del productor siempre va a estar acotado. En este caso ya no es un triángulo, sino simplemente un rectángulo, ¿no?
El excedente del consumidor y el excedente del productor también pueden ser cero. Hay casos donde el excedente del consumidor y el excedente del productor pueden ser ceros. A ver, veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, precio-cantidad, tengo una oferta totalmente horizontal y tengo una demanda así. Entonces yo sé que la demanda me muestra la disposición a pagar de las personas por un bien. Entonces el equilibrio es este, el equilibrio del precio es este. Esta es la disposición a pagar, esto es lo que realmente paga el P asterisco. Entonces todo esto es excedente del consumidor. Y el excedente del productor sería la diferencia entre lo que le cuesta producir y los ingresos que recibe. En este caso, la empresa recibe P, que es el precio, pero su costo, que es lo que representa la oferta, también es P. Entonces, el excedente del productor, en este caso, es cero. Y también puede suceder lo opuesto, que el excedente del consumidor sea cero y el excedente del productor sea positivo. Okay. Ahora sí vayamos al ejercicio 2. Según una economía donde la función de demanda agregada del bien es el siguiente. La demanda es igual a 40 menos P. Asimismo, el bien es ofrecido por 100 empresas idénticas. La cantidad de competidores es igual a 100. Y además son idénticas, donde cada una de ellas tiene un costo en función de la cantidad que tiene esta forma. Hallar el equilibrio parcial, primero calculamos la oferta agregada en base a la oferta individual. Entonces, primero empezamos con una empresa. Entonces, una empresa, la empresa 1, por ejemplo, tiene esta función de costos. Y nosotros sabemos que en equilibrio se va a cumplir la condición donde el precio es igual al costo marginal. Entonces, precio, que es un valor exógeno, y el costo marginal sería 20Q. Nada más, ¿no? 20, acá es 20Q. Más 2. El costo marginal sería 20Q más 20. Y a esto nosotros le llamamos la curva de oferta o oferta inversa, ¿no? Entonces, esta oferta es para una sola empresa. Ahora vayamos a toda la industria. Toda la industria. Bueno, antes de ir a toda la industria, despejemos esto. Podemos despejar, sería 20Q igual a menos 20. Pues Q sería menos 1 más 1 entre 20 por precio. Esta sí sería mi curva de oferta, ¿no? Esta es la oferta, esta es mi oferta inversa. Pero eso es para solamente una empresa, para la empresa 1. Si yo quiero saber la oferta de toda la industria, que son 100 empresas, la cantidad ofertada, o la cantidad, sí, la cantidad ofertada, sería igual a la sumatoria de las cantidades de cada uno de los individuos, de cada una de las empresas, desde la empresa 1 hasta la empresa número 100. Ok, ¿qué más? Entonces, veamos. Primero voy a graficar solamente la oferta de uno de las empresas. Entonces sería acá. Empieza en menos 1 y tiene una pendiente positiva. Esa sería la oferta. Yo tengo que sumar esa oferta 100 veces. Entonces sería, como son idénticas, simplemente por 100, ¿no? 100 más 1,20 por P. La cantidad ofertada sería menos 100 más 5P. Entonces, esta sería mi curva de oferta para la industria. Una recomendación
eh, interesante, aunque creo que al menos no les va a servir mucho ahora, pero tal vez para micro 1 es lo siguiente. Como ustedes tienen que sumar curvas de oferta, esto se llama una suma horizontal. En ese caso no hay problema porque todas las ofertas son igualitas, entonces no hay problema. Pero si yo tendría dos ofertas distintas, oferta 1 y oferta 2, así, lo que tengo que hacer es hacer una suma horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Acá tengo al P, acá tengo al Q. Que yo fijo un precio y para ese precio hay una cantidad acá y una cantidad acá en la oferta 2. Entonces, la suma de ambos sería acá Q1 más Q2. Entonces, la suma de las dos ofertas debe pasar por ese punto. Y luego, igual, agarro otro precio. Tengo acá la cantidad 1, la cantidad 2, y la sumatoria debe estar por acá, donde es Q azulito 1 más Q azulito 2. Es el punto. Entonces, así sería mi oferta agregada. Cuando tengo distintos, no son idénticas. Y eso está bacán, genial. El problema es cuando estas curvas no empiezan en el mismo lugar. Acá las ofertas empezaban en el mismo lugar. Acá las ofertas empezaban en el mismo lugar. Pero puede suceder que una oferta empiece por acá, oferta 1, y otra oferta empiece por acá, oferta 2. Y en ese caso no va a funcionar esto que teníamos, que la cantidad de oferta es igual a la suma de ofertas. En este ejemplo de acá sí funcionaba esa ecuación normal. ¿Por qué? Porque todos empiezan en el mismo punto. El problema cuando tenemos ofertas que no empiezan en el mismo punto es que esta oferta, cuando yo quiera establecer, por ejemplo, un precio fijo acá, este precio fijo, para ese precio hay una cantidad 2 acá y hay una cantidad 2 acá, cantidad 1 acá. Entonces, esa cantidad 2 es positiva y esa cantidad 1 es negativa. Entonces, eso está mal, porque no puedo sumar la parte negativa de una curva con la parte positiva de otra curva, porque en la economía no hay cantidades negativas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahí? Es decir, que la curva 1 solamente es válida desde este punto y la curva 2 es válida desde este punto. Entonces, mi curva agregada sería en el primer tramo solamente esto y en el segundo tramo recién la suma de ambos. Entonces, para el segundo tramo sí se cumple esa ecuación, pero para este primer tramo solamente utilizo a la oferta 2, que es la única que está activa, porque es la única que tiene cantidades positivas para ese segmento. No simplemente para que vean que a veces se puede complicar si el punto de inicio es distinto. Ok, entonces vayamos al ejercicio, bueno, a completar el ejercicio, ¿no? En la C nos pide, si la demanda de mercado es, tenemos que hallar el equilibrio. Pues nos dijeron al inicio que la demanda era 40 menos P y ahora con nuestros cálculos hemos sacado que la oferta es menos 100 más menos 50 más 5P, perdón. En equilibrio tienen que estar iguales, entonces sería menos 100 más 5P igual a 40 menos P.
Despejamos, sería 6P, acá sería 140. Entonces, la cantidad sería, perdón, el precio sería 23, 140 entre 6, sería 23,33, ese sería el precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio puedo reemplazarlo acá o acá, me da igual, en cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado. Sería 40 menos 23,3 sería igual a que la cantidad es 16,65. El ejercicio 3 es muy similar, queda para ustedes, es prácticamente idéntico. Vayamos a otro ejercicio. Un ejercicio 4, que creo que no está resuelto en el solucionario. En un mercado competitivo operan 10 empresas, N es 10 empresas, idénticas con una función de producción que tiene la siguiente forma. Para producir utilizan capital y utilizan mano de obra. La demanda de mercado de producto es esta. 1000 menos 2 menos 20p. Los precios de los factores del trabajo y capital son del salario es 4 y la renta o el retorno del capital es 4 también. Si a corto plazo el capital disponible para cada empresa es 16, determina el equilibrio de la industria a corto plazo. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar de una sola empresa, una empresa. Esa empresa, evidentemente, tiene que maximizar sus beneficios. Entonces, maximiza sus beneficios y sus beneficios son ingresos totales menos costo total. El ingreso total es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad producida, que en este caso es Y, y el costo total es la multiplicación, bueno, es lo que gasta en salarios y lo que gasta en capital. Puedo ordenar eso. Yo sé que Y tiene la forma de K a la 1 medio, L a la 1 medio, menos W L menos RK. En esta expresión me pregunto, el empresario, para maximizar sus beneficios, ¿qué variables puede elegir? Esas variables las llamamos endógenas, y las endógenas son capital y mano de obra en el largo plazo, pero ahora me dicen que capital está fijo, ¿no? Capital es 16. Entonces, la única endógena es L. Sobre la única variable que puede elegir el empresario es L. Entonces, por eso es que voy a derivar el beneficio solamente respecto a L, porque es lo único que puede decidir mi empresario. Entonces, acá tengo 1 medio, precio por K a la 1 medio, por L a la 1 medio menos 1, que sería a la menos 1 medio, menos W igual a 0. Despejo ahí, tendría 1 medio por P K a la 1 medio igual a W por L a la 1 medio. La única endógena ahí es L, así que despejo L. Entonces sería L es igual a 1 medio por precio por K a la 1 medio entre, o por 1 entre W, todo eso elevado al cuadrado. Sería L igual a 1 entre 4 por precio al cuadrado por K y por 1 entre W cuadrado. Esa sería mi demanda por mano de obra, ¿no? ¿Qué más? Esa demanda de mano de obra yo la puedo reemplazar acá. Entonces me va a seguir lo siguiente. Y es igual a K a la 1 medio por L, que es L a la 1 medio, que sería 1 medio por P por K
a la 1 medio por 1 entre W. Y sería igual acá 1 medio por precio entre 1 entre W. Ya tengo eso, pero me dan algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que W es 4 y que K es 16. 16 entre 4 sería 4 entre 2, 2, entonces sería 2P. Entonces, lo que me está diciendo es que Y es igual a 2P. Y eso es una relación entre precio y cantidad. A eso yo le puedo llamar que es la oferta que tiene una empresa. Ese Y es como el Q, ¿no? Que teníamos en la ejercicio anterior. Entonces me dice que hay una empresa lleva la oferta, voy a irme a toda la industria, donde hay, ¿cuántos? 10 empresas. Entonces, la oferta de todos ellos es simplemente la sumatoria de la oferta de la empresa 1 hasta la empresa 10. Como son idénticos, es simplemente es 2 por P, que sería 20P. La oferta es igual a 20P. Tiene sentido, ¿no? Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. Está cumpliendo con que la pendiente de la oferta sea positiva. Por otro lado, me dan por dato que la demanda es igual a 1000 menos 2P. En equilibrio, ambas expresiones deben ser iguales. Esta sería 22P igual a 1000. 1000 entre 22 sería igual a precio 45.45, mi precio de equilibrio. Eso reemplazo acá o reemplazo acá y me va a dar la cantidad de equilibrio, que sería 909.09. Ese sería el ejercicio 4. A ver, la 5 ya más o menos la hemos hecho también. A ver, en el mercado de pizzas asume que hay un shock en los ingresos de los consumidores, un aumento de salario. Considerando la situación 1 y 2, en la primera situación la oferta es más elástica que en la segunda situación, debe decir. ¿Cómo influye la necesidad de oferta sobre el equilibrio de mercado ante cambios en la demanda? Esa pregunta es interesante. Veámosla. Okay. Entonces, grafiquemos una típica oferta. Sería oferta 1. Y acá una oferta 2. Okay. ¿Cuál de estas dos ofertas es más inelástica? La oferta 1 o la oferta 2 es más inelástica. Entonces acá pongo. La oferta 2 es la más inelástica y la oferta 1 es la más elástica. ¿Por qué? A ver, veamos. Supongamos que un cuadradito de estos es un cambio del precio en una unidad. Okay. Entonces pongamos acá. El precio cambia del precio 0 al precio 1. Lo voy a poner acá. En el caso de la oferta 1, eso va a provocar
un cambio en la cantidad de esta magnitud que he puesto en verde. Y en el caso de la oferta 2, ese mismo cambio en el precio va a provocar un mayor impacto. Entonces, la oferta 1 es más elástica, es más sensible a cambios en el precio. La oferta 2 es menos sensible que la oferta 1. Entonces, mientras la oferta está más empinada, más parada, es más inelástica. Y mientras más echada está, es más elástica. Entonces, este sentido, ¿no? Si se mueve la pendiente hacia allá, ¿qué pasa? Más inelástica, ¿no? Igualito con la demanda, sucede exactamente lo mismo. Mientras más empinada está, ahora vamos a la demanda. Mientras más empinada está, es decir, más parada, es más inelástica. Entonces, eso, con esa información pueden resolver la pregunta 5. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo extremo para que puedan resolver el 5 por ustedes mismos. Bueno, ya está la solución ahí, ¿no? Pero para que lo entiendan con más claridad, un ejemplo extremo. En el caso de la insulina, que ya hemos visto hace un rato, tenemos una oferta que es totalmente inelástica. Tenemos una demanda, pero esa es una demanda totalmente inelástica, no es oferta. Una demanda. Y tenemos una oferta así, por ejemplo. Entonces, supongamos que en este caso hay un shock. Digamos, un shock en la oferta, ¿no? Supongamos que el insumo para producir la insulina se ha vuelto más costoso. Insumo y la insulina se vuelve más costoso. O un ejemplo más típico. Por un terremoto se destruye la más grande fábrica de insulina del mundo. Entonces, si se destruye una fábrica, la más grande de insulina, la oferta de este bien va a disminuir, ¿no? Entonces, si disminuye la oferta, eso en términos gráficos quiere decir que la oferta se mueve hacia la izquierda. Entonces, el equilibrio inicial era este A, ahora el equilibrio final con este shock es el punto B. ¿Qué ha pasado? La cantidad de equilibrio no se ha movido, pero el precio ha aumentado considerablemente. Y si se dan cuenta, el excedente del productor inicialmente era este, y ahora el excedente del productor va a ser este. O sea, el productor no ha perdido casi nada, ¿no? El que ha sido perjudicado ha sido el consumidor, que ahora tiene que consumir la misma cantidad, pero a un precio mayor. Entonces, eso de las pendientes o elasticidades de las ofertas y demandas nos está diciendo, en el fondo, cuál de los dos agentes, consumidor o productor, tiene más poder en el mercado.
En este ejemplo en particular, el que tiene más poder es el productor. Mientras el consumidor está como cautivo, ¿no? No puede acceder al producto de otra forma. Entonces, en este caso, un shock de oferta ha afectado en nada a la cantidad producida, pero sí ha aumentado el precio. Entonces, si nosotros nos vamos al caso extremo, donde, por el contrario, la demanda es totalmente horizontal y la oferta sigue siendo de este tipo, y esta es la cantidad de equilibrio, y este es el precio de equilibrio, y sucede el mismo shock donde ahora hay menos producción del bien, y por tanto la oferta se mueve a este lado. El nuevo punto de equilibrio va a ser este. El precio se mantuvo constante, pero la cantidad ahora varió a este punto. En ese punto, el excedente del productor inicialmente era todo esto. Ahora, con ese shock, es solamente esto. Es decir, ahora sí se ha visto perjudicado el productor. Y resulta que ahora está vendiendo menos. Y es exactamente porque está vendiendo menos que está teniendo menos beneficios. Entonces, en este caso, el productor está teniendo menos poder en el mercado. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, el demandante siempre va a pagar ese precio. Si el precio de mercado es distinto, simplemente no va a comprar el demandante. Entonces, ahí el demandante tiene más poder en el mercado. Entonces, por eso que las pendientes nos dan información sobre eso, sobre cuánto o cómo va a impactar un shock. En este caso, un shock de oferta, igual puede ser un shock de demanda. ¿Preguntas, chicos? Creo que en el chat hay una pregunta. Acá Ana Lucía me dice, si es arco cruzada, ¿no es el promedio entre ambos precios y cantidades? A ver, buena pregunta. Creo que si agarras, creo que hay un libro donde sí es así, pero cuando hablamos de elasticidad cruzada, lo que estamos diciendo es cómo afecta el precio de un bien X a la cantidad de un bien Y. Entonces, la elasticidad, precio de X, cantidad de Y. O así. Perdón. En ese caso es, como les había dicho, cantidad de Y, precio de X por precio de X entre cantidad de Y. Lo que hice sí tiene sentido, pero creo que en pocos libros aparece esta forma de promedio entre ambos precios y cantidades. A ver si me dices en qué libro está así. Pero básicamente la elasticidad cruzada se refiere a eso. Cómo afecta un precio de un bien a la cantidad del otro bien. Por eso es cruzada, ¿no? Vayamos a resolver uno más y dejo que disfruten de su día. Vamos a la pregunta 7. Una encuesta muestra que la fresa es la fruta favorita del peruano. Para cada uno de los siguientes eventos, grafique los movimientos de la curva de demanda y oferta en el mercado de fresas y señale qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a poner varios gráficos. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gráficos. Entonces acá está el precio
Acá está la cantidad, donde la oferta tiene esta forma, donde la demanda tiene esta forma. Esta es la cantidad de equilibrio, el precio de equilibrio. Y necesitamos 8 de estos. Okay. Entonces nos dice, una severa sequía, entonces el A, vamos a poner dobles. A, B, C, D, E, G, H. A. Una severa sequía en la sierra afecta a las tierras de cultivo de las fresas. Entonces, este evento va a afectar a la demanda o a la oferta. A la oferta, ¿no? Porque si se dañan los cultivos, al mercado va a llegar menos fresas. Entonces, la oferta es la que se va a mover. Cuando la oferta se mueve a la izquierda, es sinónimo de que cae la oferta. Si la oferta se mueve a la derecha, es que la oferta aumenta. En este caso, se mueve a la izquierda porque hay una disminución. El nuevo punto de equilibrio es la demanda que no se movió, donde intersecta con la nueva oferta. En ese punto, la cantidad disminuye y el precio aumenta. Vayamos al B. Un reporte de investigación revela que la fresa tiene efectos positivos sobre la salud. Este evento va a afectar a la demanda porque las personas van a tener mayores preferencias por fresa. Como mejora la salud, van a preferir más la fresa. Cuando la demanda se mueve a la izquierda, significa que cae la demanda. Cuando se mueve a la derecha, quiere decir que aumenta la demanda. En este caso, como es un efecto positivo, la gente quiere consumir más fresa, más demanda, se mueve hacia la derecha. El nuevo punto de equilibrio sería este, donde la cantidad de equilibrio aumenta y el precio también aumenta. Vayamos al C. Un aumento del ingreso de los consumidores amantes de la fresa. Entonces, si aumentan los ingresos de los consumidores, evidentemente van a poder demandar más fresas, entonces la demanda también se mueve hacia la derecha. Y bueno, es el mismo efecto que en la B, ¿no? Aumenta la cantidad, aumenta el precio. Vayamos al B. Una reducción del precio de las manzanas, asumiendo que las manzanas son bienes sustitutos de las fresas. Entonces, si las manzanas bajan su precio, mucha gente va a decir, las fresas son más caras que las manzanas ahora, entonces voy a preferir consumir manzanas. Entonces voy a dejar de consumir fresas. Eso significa que la demanda va a caer, ¿no? La gente va a consumir manzanas en lugar de fresas. Entonces, eso es un movimiento hacia la izquierda. El nuevo punto de equilibrio sería este. Pero la cantidad cae y el precio cae. Vayamos a leer. Se descubren nuevos métodos de producción de las fresas que bajan sus costos de producción. Entonces, esto es un avance tecnológico que nos está diciendo que el costo de producir cada fresa es menor. Por tanto, la oferta se va a expandir. ¿Por qué se va a expandir? Porque las empresas ahora, con un mismo capital, pueden producir mayor cantidad. Entonces, la oferta se va a mover hacia la derecha. En ese caso, aumenta la cantidad de equilibrio y bajan los precios. En la F,
Si el sindicato de productores de fresa acuerda que a los empleados de ese sector se le debe pagar un salario mayor. Un salario mayor implica mayores costos a la producción. Entonces, si la fábrica tenía un presupuesto para producir cierta cantidad de fresas, ahora ese presupuesto no le va a alcanzar, por tanto va a reducir su producción, que es sinónimo de reducir la oferta. Una reducción de oferta es que se mueve la oferta a la izquierda. Entonces hay menor producción y los precios aumentan. Vayamos al G. Un aumento del alquiler de las máquinas usadas en la producción de fresas. Muy similar al F, ¿no? Se encarece el costo de producir fresas, por tanto, las empresas van a reducir su producción. Entonces, se mueve hacia la izquierda, la cantidad disminuye, pero los precios suben. Y finalmente H, un aumento del precio del plátano, el cual siempre se acompaña de una fresa. Nos dice que el plátano y las fresas son bienes complementarios. Entonces, si el precio del plátano aumenta, yo no puedo consumir solamente, bueno, si el precio del plátano aumenta, voy a consumir menos plátano, pero el plátano siempre lo consumo con fresas, por tanto también voy a preferir menos fresas. Entonces mi demanda de fresas va a caer. El nuevo punto de equilibrio sería este, donde la cantidad se reduce y los precios también se reducen. O sea, esos son los ejemplos que nos ponen. Como se dan cuenta, hay efectos bastante distintos, ¿no? A veces el precio y la cantidad van en la misma dirección y en ocasiones en las que van en direcciones opuestas. Entonces es muy probable que la calificada les venga ejercicios así parecidos. Mover las curvas según algunos eventos y ver qué pasa con los excedentes, ¿no? Por ejemplo, en el H, el excedente del consumidor inicialmente era todo esto, ¿no? Ahora, como se movió la demanda, el excedente va a ser todo esto. A simple vista, no se nota si el excedente inicial era mayor al excedente final, pero seguro les van a dar algunos números para ver el área, ¿no? Pregunta, chicos. Genial, Junior. Entonces, supongo que ya están cansados. Ya es las 8 de la noche. Hemos resuelto casi todo y lo que no está resuelto, creo que casi todo ya está en el solucionario, así que lo pueden chequear ahí, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente. Durante la semana les doy un correo con indicaciones sobre la calificada, así que cuídense, chicos. Nos vemos.